Un saludo fraterno, hermanos y hermanas. Qué bueno que estamos ya en esta primera formación diocesana de este año que comenzamos. Me han encomendado que transmita a grandes rasgos mi carta pastoral. Vamos a tratar de hacerlo un poquito ágil, pero esto es para abrir boca un poquito para que después ustedes lleguen a la carta pastoral y la lean con agrado y con apertura, ¿no? Porque la carta pastoral para mí, ha tratado de ser una inspiración del Señor en este momento del caminar de la diócesis para expresar la alegría del centenario y también para tratar de encaminar nuestra diócesis desde un discernimiento de lo que quiere el Señor para nosotros al iniciar el segundo centenario. Como saben, la carta pastoral lleva por título que todos sean uno para que el mundo crea. Es una frase de Juan 17:21. Y como subtítulo, Iglesia diocesana, familia en comunión y evangelización, signo e instrumento del reino, sacramento de redención. Que todos sean uno. Juan 17:21, saben que está tomado el capítulo 17 de Juan de la oración sacerdotal de Cristo. Cristo va al Padre y le dice varias cosas, sobre todo destaca pedir la unidad, pedir la comunión entre todos los que le siguen, como Él y el Padre son uno. Y de ahí la frase, que todos sean uno. Y después la proyección de la misión para que el mundo crea. Hay una íntima relación entre la comunión y la misión. El subtítulo expresa todo lo que quiero decir en la carta, ¿no? Es la Iglesia diocesana de Alajuela, nuestra iglesia particular, cumple 100 años. Es una familia en comunión y evangelización. La Iglesia es comunión y misión, y la misión es evangelización. Signo, instrumento del reino, el reino que ha comenzado con Cristo y despunta. Nosotros somos signo y nos comprometemos, instrumento del reino. Y sacramento de redención, redención, salvación, que es lo que quiere hacer el Señor, el designio de amor y salvación, que le encomendó a nuestra iglesia, en concreto a nuestra iglesia diocesana de Alajuela. Esta carta la he escrito con ocasión del centenario de la creación de nuestra diócesis de Alajuela en la provincia eclesiástica de Costa Rica. Reconociendo la provincia eclesiástica, quedaron 3 diócesis: la arquidiócesis de San José, la diócesis de Alajuela y el vicariato apostólico de Limón. Y ahí quedó constituida también nuestra iglesia particular de Alajuela a los 100 años que ya celebramos en febrero pasado. ¿Cuál es el objetivo? Celebrar y agradecer el regalo del Señor al pueblo de Dios que peregrina en esta diócesis, orientar el caminar diocesano al inicio del segundo milenio, puesto que da inicio a una dinámica de discernimiento para llegar, ojalá, a un plan pastoral diocesano como resultado de este discernimiento, un proceso de planificación pastoral participativa, que es un camino de planificación, un camino para descubrir lo que el Señor quiere de nosotros en los próximos años. Se sitúa en continuidad con el segundo sínodo diocesano, que saben que terminó en el 2000, como el señor Barquero guiando la diócesis, y la Asamblea Diocesana de Pastoral, que fue en febrero del 2013, ¿no? Está en continuidad con toda la actividad pastoral que lleva la diócesis. Se produce también en el contexto de la pandemia, no podemos dejar de decirlo. Hace 2 años yo creo que éramos distintos, ¿no? La pandemia ha alterado todos los planes y agendas que se tenía para la celebración del centenario y para el caminar de nuestra iglesia y de nuestra sociedad, y por lo tanto nos lleva a un replanteamiento global de nuestro ser y de nuestro hacer. Los objetivos, ahí en la carta están bien delimitados: establecer un diálogo y compartir los sentimientos de pastor con el pueblo de Dios al que ha sido llamado a pastorear. Profundizar en la importancia del centenario de nuestra diócesis, iluminar la realidad diocesana desde las orientaciones doctrinales de la Iglesia, plasmar los desafíos y las opciones que el centenario suscita para el caminar diocesano. Se dirige a todos los fieles de la diócesis de Alajuela, los fieles católicos, a todos los cristianos, a todo el pueblo de Dios y en general a todas las personas de buena voluntad, es para todos. Se firma la carta, en realidad la firmé el 23 de mayo del pasado año 2021, que era la solemnidad de Pentecostés, justo a los 21 años de la promulgación del segundo sínodo diocesano, que fue también en la solemnidad de Pentecostés, y a 3 días del tercer aniversario de mi ordenación episcopal.
La estructura de la carta tiene tres, además de una introducción, una presentación y una conclusión, tres grandes capítulos. Nuestro caminar como pueblo de Dios es una mirada a nuestra realidad diocesana, iluminaciones que orientan nuestros pasos, desde la doctrina de la Iglesia, las iluminaciones que nos da la Iglesia. Entonces, cómo podemos orientar nuestra Iglesia diocesana, y una mirada esperanzada hacia el futuro, hacia el segundo centenario. ¿Por dónde creo yo que el Señor quiere guiarnos? ¿Por dónde creo yo que el Señor quiere que encaminemos los pasos? Algunas orientaciones pastorales que pueden ser la base para un diálogo de todo el pueblo de Dios, porque estamos en un discernimiento diocesano y todos tenemos que empeñarnos en descubrir lo que el Señor quiere de nosotros. Primer capítulo, nuestro caminar como pueblo de Dios. Es una mirada creativa y comprometida a nuestra realidad diocesana, procurando detectar en ella los dinamismos que han generado su identidad a lo largo de la historia y constatando su realidad actual con su contexto sociopolítico religioso. Tiene tres partes. Primero hace una lectura creativa del significado del centenario diocesano mediante tres imágenes sugerentes: el relevo, el relato y la memoria. Hemos tomado el relevo de nuestro caminar diocesano en 100 años. Se ha escrito un relato de la historia de los 100 años. Guardamos la memoria de todo lo que el Señor ha aquilatado en nosotros para engrandecerla a partir de ahora. Dinamismos generadores de nuestra historia diocesana y el escenario de nuestro caminar diocesano, el suelo donde el Señor nos ha plantado para florecer nuestra realidad diocesana. Nuestra diócesis es una bella realidad en continua construcción, fruto de los dones del Espíritu. Bien, en cuanto a los dinamismos generadores de nuestra historia diocesana, ahí está: designio de amor y salvación del Padre en Cristo, evangelización e inculturación del Evangelio en Costa Rica, presencia de la Iglesia Universal en la Iglesia particular que se renueva en los concilios, y una Iglesia en camino sinodal, signo instrumento del reino, que es la etapa en la que estamos ahora. Sobre el escenario, la realidad de nuestro caminar diocesano, ahí tienen unas notas sociopolítico-económicas y unas notas de la situación religiosa de nuestro pueblo. No me detengo en ellas para no alargarme, pero ahí está, la presentación estará después para todos y por supuesto podemos ir a la misma carta pastoral. El apartado 2 tiene trata de extraer iluminaciones para la vida y misión de la Iglesia de los temas contenidos en el subtítulo, recurriendo para ello a la doctrina de la Iglesia. Estos son los apartados: que todos sean uno, la comunión, la Iglesia es comunión, reflejo, don y participación gratuita de la vida trinitaria. O sea, nuestra comunión emana de la Trinidad. Se convierte en una espiritualidad de comunión como estilo de vida de los que seguimos a Cristo. Tenemos que cultivar que eso se haga vida de nuestra vida, espiritualidad de nuestro caminar. Y el misterio de la Iglesia comunión se manifiesta y expresa en la sinodalidad, como pueblo de Dios que caminamos juntos. Para que el mundo crea, nuestra comunión con Jesús es una condición indispensable para dar frutos en la misión. Estamos unidos para ser enviados en comunión a la misión, que es la evangelización. La evangelización es llevar la buena noticia a todos los ambientes para transformar nuestra realidad. Creer es encuentro, apertura, adhesión a Cristo. Es una opción vital. Ofrece a la fe un nuevo horizonte, una orientación definitiva a la vida. La fe tiene una dimensión comunitaria y eclesial y también una dimensión social. Y es imprescindible en esta dinámica de comunión misionera la conversión pastoral de la Iglesia, como nos ha dicho el Papa Francisco, una conversión que ponga a la Iglesia totalmente en estado de misión. Otro apartado, sacramento de redención. El designio de salvación, redención de nuestro Dios ha llegado a su culmen en Cristo. Anuncia la buena noticia, invitando a la conversión y da signos de que el reino ha llegado. La misericordia es el rostro de Dios que nos ha mostrado Cristo y por lo tanto debe ser el talante pastoral de la Iglesia, que es lugar de la misericordia gratuita, nos dice el Papa. Hemos sido regenerados por Cristo a la vida de Dios por el bautismo. Procuramos crecer a la medida de Cristo, esta es nuestra vocación.
y la Eucaristía es fuente y culmen de la vida cristiana, de la comunión eclesial. Como iglesia particular, nuestra iglesia particular de Alajuela es porción, realización de la iglesia universal. No es una parte, es una porción, porque aquí se manifiesta toda la iglesia universal. Se entiende, claro, en comunión y referencia con las demás iglesias particulares, todas formando la única iglesia. Y la diócesis es porción de la iglesia que tiene como cabeza visible al obispo, en este caso, por gracia de Dios, soy yo. Y bueno, el último apartado es referentes de comunión y de misericordia pastoral. San Francisco de Asís, por su conversión evangélica, por su fraternidad, por su aspecto renovador de la Iglesia, y el Padre Luis Amigol, fundador de mi congregación, como artífice de comunidad cristiana, inclusiva, por la misericordia a los alejados. Bien, pasaríamos ya al tercer apartado, tercer gran capítulo. En la dinámica del discernimiento diocesano en la que estamos inmersos con el lema «Transfórmense mediante la renovación de su mente para distinguir la voluntad de Dios», se aportan aquí algunas reflexiones. Primero, una inspiración evangélica, seguido de unos desafíos, unas rutas para nuestro caminar diocesano y unas referencias para la acción pastoral. Veamos cada uno de estos apartados de forma muy rápida, muy ágil. La inspiración evangélica es la parábola del banquete de Mateo 22, 1-13. Es el Señor que convoca a todos a un banquete, los primeros invitados rechazan y entonces invita a todos de los cruces de los caminos. Se manifiesta la voluntad salvífica de Dios que quiere que sus hijos se sienten a la mesa y compartan su misma vida. Por tanto, es una invitación a los creyentes a ir en busca, a ir en salida hacia las periferias para que la invitación de Dios llegue a todos. Testimoniar, compartir la belleza de seguir a Cristo, de vivir la fe, facilitar que los alejados se abran a Él. Desafíos. Nos desafía el Espíritu en los signos de los tiempos que percibimos. Tenemos que aprender a leerlos desde la fe. La pandemia ha provocado rupturas y nos lleva a un momento clave para tomar decisiones. Hay que evitar algunas tentaciones. Tentación de volver al pasado, encerrarnos en nostalgias, de una pastoral de conservación, de ser una mera ONG o de caer en la mundanidad. Y también apertura al diálogo sinodal, en dinámica de discernimiento para clarificar nuestra respuesta al Señor. Rutas para nuestro caminar diocesano. Hay 6 y dentro de estos 6 la carta destaca varios apartados. Yo simplemente les doy aquí el título de esas 6 rutas. Abiertos a la vida de Dios que nos habita en Cristo y por el Espíritu posibilitamos que fructifique en nosotros. Valorizamos la persona en toda su dignidad como criatura de Dios y la familia, invitados a crecer a la medida de Cristo. Caminamos integrados en la sociedad y en este momento histórico, en la casa común donde nos corresponde vivir. Vivimos y expresamos la comunión en un estilo de vida sinodal. Promovemos la conciencia de pueblo de Dios en camino. Edificamos la Iglesia con nuestros carismas. Entramos decididamente en un proceso de conversión personal, pastoral, misionera, en estado permanente de misión. Colaboramos con el avance del reino de Dios que comienza allí donde los pobres son evangelizados y tratados con misericordia. Y por último, referencias en la acción pastoral. Hay varias, son 20, yo aquí les resumo también, ¿no? Una comunidad que vive y testimonia la fe y que a la vez es el espacio de crecimiento fraternal y de crecimiento en la fe. Testigos de la belleza del Evangelio, con un estilo de vida alternativo desde la fe. Tenemos que presentar algo que ilusione, así es. La belleza del Evangelio lo presentamos como una alternativa que ilusione y que dé esperanza. Pasar de la transmisión de la fe por herencia, eso ya no funciona. Anunciar el querisma como un anuncio fuerte de la salvación en Cristo que genera vinculación a Él. Prioridad ante todo del encuentro personal, de la presencia testimonial y empática, de una espiritualidad cordial. Ese es el ambiente favorable para la evangelización, partiendo desde la experiencia de las personas y a veces en terapias de choque para sacar del adormecimiento que a veces estamos.
y aprender el arte de acompañamiento, situarnos al lado de la gente y acompañarles hacia Cristo. Procesos de iniciación cristiana en clave catecumenal que forjen identidad. Si ya la fe no se recibe por herencia, tenemos que introducir a las personas en un proceso de iniciación que forje verdadera identidad, con unos procesos más circulares que lineales. Irradiación espiritual, iniciación mistagógica, introducir en los misterios de Cristo. Cuidado de la interioridad, es en la interioridad donde podemos descubrir la presencia de nuestro Dios, y de la oración-contemplación. Favorecemos el encuentro con la palabra de Dios. Dios con su palabra es el que puede transformarnos y abrirnos a Él. La evangelización gozosa se vuelve belleza en la liturgia. Descubramos la belleza de la celebración de la presencia de Cristo y que eso sea verdaderamente evangelizador. Cultura vocacional. El Señor envía muchos dones, muchas vocaciones para la edificación de su iglesia. Tenemos que crear entre todos un ambiente en donde todas las vocaciones puedan florecer, especialmente las sacerdotales y consagradas. Incluimos la dimensión social, ¿no? Nuestra fe no se reduce al ámbito litúrgico, nuestra fe tiene una dimensión social de preocupación por los pobres, por los últimos, por los alejados. La pastoral social tiene que ser algo que se manifieste transversalmente en toda nuestra acción. Acompañamos con misericordia a todos para acoger a los últimos, a los alejados, a los que sienten quizá o son inconscientes del amor de Dios. Practicamos la hospitalidad compasiva y restauradora. Generar cultura popular cristiana, religiosidad popular, que es ese ámbito en el que acogemos la fe y lo hacemos vida en nuestra cultura. Utilizar la transversalidad y la capilaridad a través de las parroquias, diaconías. Tenemos que llegar a todos los barrios, a todas las casas. La comunicación al servicio de la evangelización, qué bueno que nuestro departamento de comunicación está avanzando ya bastante. Prioridades pastorales son los pobres, jóvenes, familia, vocaciones, y la acción pastoral redunda sin duda en una renovación personal y comunitaria, en la constitución de nuevas comunidades que abrazan la fe y se sitúan en una dinámica evangelizadora. En la conclusión digo yo, iniciamos el caminar en el segundo centenario, disponiéndonos a caminos por descubrir que retan nuestra creatividad, nuestra disponibilidad a las sorpresas típicas de nuestro Dios. Retomemos el relato de nuestro caminar eclesial de nuestros 100 años, con las iluminaciones recibidas. Encontremos el pulso del Espíritu para favorecer juntos las dinámicas que puedan testimoniar y canalizar la vida nueva que el Señor quiere generar. Nos guía Cristo, buen pastor, y la intercesión de María desde el Pilar fortalezan la fe junto a su esposo San José. Hermanos, esto es solo una presentación, es para que recurramos a la carta pastoral y la leamos con paciencia. Estará situada en la página web de nuestra diócesis, que ya casi está lista, junto con esta presentación. Todos podremos tenerla después y podremos verla y sobre todo difundirla para que llegue a todos los fieles de nuestra diócesis. Gracias por la atención.